Buenos días, un segundito que tengo que lanzarme la presentación. Si le doy al play, vale, la tenemos lista y el pasador. Bueno, pues Alex casi me ha hecho spoiler de la ponencia. Os voy a hablar un poquito de lo que es pues, sus equipos y cómo pueden funcionar de manera óptima. Lo primero de todo, bueno, pues me presento, aunque ya me ha presentado Alex. Llevo más de 15 años dedicada al mundo del desarrollo web, siempre orientada a producto y en el mundo startup. He estado en startups nacionales e internacionales, también he estado en Adidas y ahora estoy en Kipu, que es un software de precontabilidad en la nube, haciendo el rol de CTO. ¿Qué os voy a contar? Pues lo que voy a contar en esta charla es qué mecanismos inconscientes se materializan en las dinámicas de grupo. ¿Alguna vez os habéis preguntado esto? Seguramente no. Porque cuando estamos liderando equipos técnicos siempre parece que la preocupación máxima es lo técnico, ¿no? Que la gente sea buena, que la tecnología sea puntera, pero hay que pararse a pensar en las personas. ¿Por qué? Porque es muy difícil, todo el mundo estamos de acuerdo en que es muy difícil hacer una migración de un monolito de hace 20 años a microservicios. Eso es muy difícil, pero es más difícil que las personas que lo están haciendo estén contentas, estén comprometidas, estén coordinadas, se pueda delegar en ellas y que no tengamos ningún tipo de problema pues, personal, ¿no? Interpersonal, vamos a decir. El primero que estudió las dinámicas de grupo fue un señor llamado Bayon, que fue un psicoanalista inglés. Este Bayon era un crack, se fue a la guerra con 18 años voluntario, a la Primera Guerra Mundial. Dijo, bueno, yo de aquí me voy a la guerra, que me aburro. Y allí la verdad es que lo pasó mal, pero salió muy bien parado. Allí, bueno, le condecoraron un montón. Y entonces, a la vuelta, lo que le pasó a él es que se quedó muy frustrado con el liderazgo en la guerra, porque le parecía que los líderes no hacían bien las cosas, que llevaban a la gente a la destrucción, a la muerte, nunca mejor dicho, en la guerra, ¿no? Y entonces, cuando volvió, pues estudió historia, estudió medicina y estudió psicoanálisis. Y a partir de esto, luego se fue a la Segunda Guerra Mundial como psiquiatra y ahí hizo un par de grupos de trabajo donde estudió las dinámicas de grupo. En 1961 publicó sus teorías de dinámicas de grupo después de todas estas experiencias. ¿Qué se encontró? Pues se encontró que tenían, que los grupos que él estudió, los equipos que él estudiaba, tenían una mentalidad de grupo de trabajo cuando estaban trabajando en alto rendimiento, pero por el contrario de otros grupos que trabajaban en lo que él llamó supuestos básicos. Estos supuestos básicos son cosas que surgen del inconsciente colectivo de un equipo y que interfieren con el desarrollo de la tarea que tenemos marcada para realizar. Si yo os pidiera ahora mismo, vosotros, si fuerais un grupo de trabajo, que sois bastante gente, pero bueno, podríamos decir que sois un grupo de trabajo, y yo os pido una tarea que es sencilla, por ejemplo, hacer la ola, ¿vale? ¿Qué os parecería hacer esta tarea? ¿Es difícil? No creo que sea muy difícil, ¿no? Lo que pasa es que tendríais que estar medianamente coordinados y luego podrían surgir ciertas resistencias, vamos a decir, para llevar a cabo la tarea. Y las vamos a hablar a continuación. Esta mentalidad de grupo de trabajo es la que buscamos cuando estamos trabajando en equipo. Estamos buscando una mentalidad en la que se trabaja con la realidad, en la que todo el mundo está centrado en la tarea y el rendimiento es el óptimo. ¿Qué pasa cuando se trabaja así? Pues dos consecuencias. Se evita el burnout de los trabajadores, que es un problema que tenemos en el mundo técnico, yo creo que muy acusado, y se consigue el máximo rendimiento al que un equipo es capaz de alcanzar. Por el contrario, en los supuestos básicos no pasa esto. Bayon llamó a los supuestos básicos dependencia, lucha y fuga y emparejamiento. Estos supuestos, como hemos dicho anteriormente, impiden llevar a cabo una tarea de modo óptimo y ahora los vamos a ver con más detalle. Tenemos el primer supuesto, que es el de dependencia. En este supuesto, el grupo idealiza al líder o a una persona del equipo, a alguien que se considera la persona que los va a guiar, los va a salvar. Entonces, ¿qué pasa en este supuesto? Las personas están dependiendo excesivamente, es una dependencia no madura, de este liderazgo, de esta persona, de esta figura. Y el equipo está generalmente pasivo, no tienen que hacer nada más que seguir al líder, por lo tanto no piensan, no tienen pensamiento propio, ni actitud propia, ni creatividad.
Esto para los líderes que están en este supuesto, pues les cae toda la responsabilidad y tienen que empujar al equipo. Por ejemplo, si estuvierais en el caso de la ola, si vosotros hacéis la ola y yo os ayudo porque os cuesta, bueno, pues yo, por ejemplo, soy el líder en este caso, ¿no? Y os digo, venga, empezamos por aquí, seguimos por allá y luego el fondo norte. Entonces, ¿qué pasaría en este supuesto? Hacemos un par de veces y cada vez que lo hacemos me decís, ¿pero dónde empezamos? ¿Por aquí? Sí. ¿Y dónde seguimos? ¿Por allá? Sí. Y yo os voy diciendo, sí, por aquí, por allá, por aquí. Y luego cuando yo digo, venga, pues me voy y ahora lo hacéis solos. No lo hacéis. Dependéis de mí demasiado. No sois capaces de realizar la tarea. Este es el primer supuesto. Tenemos luego el supuesto básico de lucha y fuga. En este supuesto, el grupo busca un enemigo fuera o dentro del equipo y se centran en la lucha o en la huida. O sea, buscan algo que sienten como amenaza y se centran en luchar o en huir de esa amenaza. Esto no es una dinámica mala en todos los casos. A veces puede ser buena, pero con cuidado, porque, por ejemplo, en los equipos de ventas o en el deporte, tener un enemigo común. Tener un enemigo común también une, es decir, un equipo que va contra el otro equipo. Este tipo de dinámicas en las que son competitivas, puede ser bueno tener este enemigo, sobre todo si es externo. Siempre si es externo. Si es interno, siempre es negativo. Si es externo, puede ser positivo. Pero ¿qué pasa? Que a veces desaparece este enemigo externo, o la batalla se gana, o cambian las circunstancias, y se torna en una lucha interna. El grupo se extiende, se divide, y claro, pues es un problema, porque no se colabora, se está centrado, toda la energía del equipo está centrada a esta lucha o fuga. No se centra el grupo en la tarea, sino en esta lucha. Por ejemplo, caso de la ola. Resulta que esta parte de aquí conocía a esta parte de aquí de antes. Y empiezan a decir, uy, estos no lo van a saber hacer, porque ya verás que es que yo se los conozco y estos lo hacen fatal. Y estos de aquí dicen, buf, yo conozco a estos y estos de allá, yo conozco a los otros, ya verás qué mal. Cuando yo digo hacer la ola, estos están centrados en que esos lo van a hacer mal, Aquellos deciden que no van a hacer la ola porque pasan de trabajar con estos y la tarea se pierde de foco. Estamos perdidos porque hay una lucha interna en el equipo y no están centrados en la tarea, que es sencilla, pero no se hace. El supuesto número 3. Este es quizá el más complicado de entender, pero es un caso que se da mucho en las startups. Es el supuesto, o es como una idea general, ¿no?, de que algo mágico va a pasar en el futuro y que nos va a salvar y que nos va a llevar al futuro que queremos. Es decir, este grupo está centrado en lo que va a pasar en el futuro, pero no trabaja para que este futuro suceda. No trabajan para que esto pase, solo están pensando e idealizando este futuro. Entonces, no se lleva a cabo la tarea. Los objetivos son como muy difusos y están lejos de la realidad. Las expectativas están muy lejos de la realidad. Entonces, en el caso de nuestra ola, podríamos decir, bueno, pues venga, vamos a hacer la ola. Pero entonces, María, que creo que está por ahí, nuestra neurotecnóloga, nos dice, oye, pero es que yo estoy desarrollando una tecnología que nos permite ponernos a todos una diadema y cuando todos tengamos la diadema nos vamos a coordinar a la perfección y vais a hacer la ola más perfecta que se ha visto en la historia. Y entonces vosotros decís, vale, pues ¿para qué vamos a ensayar? Y dice María, bueno, pero es que esto está en desarrollo. Ah, bueno, pues ya esperamos. Vamos a esperar a que termine y ya está. Entonces, ¿qué? Mientras esperamos a que termine María, ¿qué hacemos? Pues nos flipamos. A ver, ¿qué hacemos? Ostras, pues cada vez que nos levantamos, igual lo que podemos hacer es poner un piano aquí y que vayan sonando teclas cada persona que se levante. Lo conectamos a nuestros cerebros. Luego lo subimos a Spotify en tiempo real. Nos lo descargamos a nosotros mismos para poder oírlo en Spotify. Y todo el mundo ya súper, guau, guay, esto va a ser... Y el líder, sí, porque ya veréis, esto lo va a comprar Google, entonces bien. Sí, ¿no? Esto es así. Y entonces nos empezamos a flipar y no se hace nada. O sea, no estamos haciendo la ola, que es lo que hemos venido aquí a hacer. Y esto es muy peligroso en las startups, porque pasa que todo el mundo está como, ¡ay, vamos a hacer esto y lo otro! No, quietos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque si no hacemos nada, no vamos a llegar a ningún sitio. ¿Y qué pasa con las personas dentro de estos equipos que trabajan en estos 3 supuestos básicos que Bayon identificó con sus estudios? Pues estas personas son felices e infelices al tiempo. Son felices en la medida en que tienen poca responsabilidad, porque en casi todas no tienen prácticamente nada que hacer. No tienen ansiedad porque no depende de ellos prácticamente nada.
pero a la vez son infelices porque está coartada su creatividad, está coartada su aportación individual, su valía, etc. Entonces, a lo que se llega es a un punto de conflicto entre me quiero quedar, pero me quiero ir. Y no se resuelve nunca este conflicto interno. Entonces, esto lleva ¿a qué? Al burnout y a que la gente esté muy frustrada. Para los líderes tampoco es fácil. Cuando los líderes, si os ha tocado liderar equipos, están en este funcionamiento, es un funcionamiento que es muy pesado. Los líderes de dependencia pues, tienen toda la responsabilidad. Tienen que mover al equipo constantemente, no se mueve por sí mismo, es muy pesado. En el de lucha y fuga, si propone cualquier cosa que no sea lucha o huida, es decir, si yo propongo hacer cualquier cosa que no sea hablar mal de estos o hablar mal de los otros, no me vais a hacer caso, porque no se quiere hacer la tarea si no se quiere seguir en la lucha. En el de emparejamiento, pues los líderes están un poco ahí, tienen que estar rellenando, ¿no? Como bueno, pues ahora que les doy a estos para que estén motivados y ¿qué me invento ahora? ¿Qué flipada me invento para que la gente esté todavía contenta, ¿no? Y bueno, se piensen que esto va a ser la hostia. Entonces, es muy difícil, tanto para los integrantes como para los líderes, son unos estados en los que no se está cómodo. ¿Y por qué surgen unos principios básicos y no otros? Pues depende de las personas, principalmente, porque tenemos una cosa que se llama valencia, que además de donde estamos es una cosa que también los psicoanalistas encontraron cuando se dan estas dinámicas de grupo, que es la capacidad que tiene una persona o la predisposición que tiene una persona a entrar o a sintonizar con un supuesto básico u otro. También el líder es muy importante en esta dirección de ir hacia una dinámica o hacia otra, ¿no? Porque si el líder es muy autoritario, por ejemplo, muy jerárquico, pues seguramente es más fácil caer en un supuesto básico de dependencia. En cambio, si el líder es muy wishful thinking, pues será muy fácil que se vaya por las ramas, que venda motos, etc. Y si el líder es más beligerante, pues tenderá a buscar enemigos. Eso es así. ¿Cómo podemos detectar, cómo podemos palpar estas cositas? Pues pueden palpar por cosas que salen a la superficie. Y estas cosas que salen a la superficie, por ejemplo, son los deep roles, que son etiquetas que se ponen a la gente que está integrando estos equipos en funcionamiento de su puesto básico. Depende del supuesto, si el papel es bueno o malo, pues tenemos, los psicoanalistas pues lo llamaron como rey, reina, bruja, etc. Ahora lo podríamos llamar crack, gurú, hater, payaso, no sé, ¿se os ocurre algo? ¿Algún rol, alguna etiqueta que hayáis tenido en un equipo o que hayáis puesto a vuestros compañeros en un equipo? El troll, eso es, el troll. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto está en el ambiente es que algo hay debajo, ¿vale? Esto en el cole pasa mucho. ¿Por qué? Porque los niños no suelen tener un funcionamiento de grupo maduro, un funcionamiento de equipo maduro. Entonces, estas cosas suelen pasar. Pues aquí esto nos pone de manifiesto que algo más profundo hay, ¿vale? Y tenemos que tener ojo con esto. ¿Por qué? Porque si los supuestos básicos se asientan, sube hacia arriba, ¿qué? Una cultura de empresa tóxica. La cultura de empresa tiene 3 niveles, las culturas de empresa. Los artefactos, los valores compartidos y las asunciones básicas. Están en el core, en el fondo, ¿vale? ¿Qué pasa? Los artefactos es lo que todo el mundo vemos. Normas de vestimenta, reglas de conducta, mobiliario de la oficina, no sé, el rollo que nos da, ¿no? Una empresa cuando entramos vemos pues, es más informal, si no sé qué, bueno. Los valores compartidos son las cosas que son como la moral, ¿no? De la empresa. Pues en esta empresa los líderes pues, promueven la honestidad, la transparencia, el compañerismo, ese tipo de cosas que están más intangibles, pero que cuando estás dentro de la empresa lo puedes saber, ¿no? Un poco cuál es el mensaje. Y luego está dentro, si los valores compartidos se van repitiendo en el tiempo, cristalizan abajo, y cuando cristaliza un valor compartido que no es positivo, por ejemplo, la competitividad, ¿no? Cuando esto va al core, pues se crea una cultura de empresa tóxica. ¿Qué pasa? Pues claro, esto es dañino para los empleados,
y para toda la persona, incluso para el éxito de la empresa. Es malo que haya una cultura de empresa tóxica porque dificulta. Ya hemos visto que los supuestos básicos impiden que se lleve la tarea a cabo. Entonces, una empresa con cultura tóxica va a tener el fracaso asegurado. Las grandes empresas que tienen cultura tóxica pues aguantan porque llevan una inercia, pero al fin y al cabo, al final morirán. ¿Cómo podemos preguntarnos, cómo podemos saber si una empresa está teniendo una cultura tóxica? Pues podéis haceros estas preguntas. ¿Está la empresa en camino de lograr su visión? ¿Los proyectos están dando los resultados deseados? ¿Están terminados a tiempo y dentro del presupuesto? ¿La empresa mantiene altos niveles de productividad y moral? ¿Las personas están motivadas, comprometidas y apasionadas? Si habéis respondido no a alguna de estas preguntas, es posible que estéis esté empezando o esté ahí una cultura de empresa tóxica. Cuando esto se identifica, si como líderes identificáis esto, es conveniente tomar medidas. Lo que pasa es que no siempre es trivial, porque si tú eres un mando intermedio en una gran empresa, tú no puedes cambiar esto. El board, quizás, y tomara ciertas medidas, ciertas acciones, pero es complicado cuando es una gran empresa. Cuando es pequeña es más fácil, sobre todo si tienes cierta posición, detectar esto e intentar ponerle un poco de remedio, intentar redireccionar estas conductas. Entonces, ¿qué pasa cuando un equipo se está formando? ¿Podemos llegar hoy vosotros todos aquí que estáis y trabajar en metodología en mentalidad de grupo de trabajo y no en supuestos básicos? Pues no. No, porque estáis empezando, quiere decir, no os conocéis como equipo. Tenéis que conoceros, tenéis que formaros, tenéis que llegar a un punto en el que podáis trabajar juntos. Tuckman, o Buckman, ¿cómo se llamaba este hombre? Lo identificó, sí, Tuckman. Lo identificó en 5 etapas de formación de equipos, donde la primera etapa era forming. En esta etapa la gente todavía estaba pues, muy reservada, se conservan las formalidades, todo el mundo se siente independiente, no se siente en forma parte del equipo. La fase de storming es la fase donde salen todas las emociones, se empiezan las peleas, se empieza a salir la rebeldía, hay resistencia al liderazgo. Luego se llega a una fase de norming, donde la gente empieza a ver que trabajando con el de al lado, pues parece que las cosas van mejor que trabajando solo. Y ya se empieza a tener un poco en cuenta al equipo y a verse un poco esta productividad. Y se llega a la fase de performing, que sería la fase en la que la mentalidad de grupo de trabajo se da. Luego, si el equipo termina, pues está la fase de adjourning, que sería la de ya cerrar el ciclo, ¿no? Entonces, la mentalidad de trabajo no se consigue el día 1, pero hay que conseguirla. Y en un equipo medianamente pequeño, mediano, no debería costar más de 6 meses, aunque es una evolución que puede ser no lineal. O sea, a veces se puede volver a la fase de storming, se vuelve a norming, se va a performing y se vuelve atrás. Hay que tener cuidado si después de performing, de la etapa donde ya hemos conseguido el máximo rendimiento del equipo, se dan los supuestos básicos. Ojo con esto, porque puede llevar a perpetuar estos supuestos básicos y a que el equipo no funcione como debe. Entonces, como la formación de equipos suele partir de supuestos básicos, porque las emociones, cuando se crea un equipo nuevo, afloran, y se acaba en mentalidad de trabajo. Se va del caos al orden. Esto puede ir, pues eso, no ser lineal, y cuando los equipos sufren modificaciones, pues puede pasar que estas fases se vuelvan a repetir. Entonces, ojo cuando llega una persona nueva al equipo, ojo cuando hay que cambiar la tarea, ojo que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta también. ¿Y cuál es la clave para que tengamos esta mentalidad de grupo de trabajo? Pues Google hizo un estudio dentro de su empresa con muchos trabajadores, hicieron varias encuestas y resultó, para su sorpresa, que la condición fundamental para que un equipo estuviera en alto rendimiento era la seguridad psicológica. ¿Por qué? ¿Qué nos parece si yo os pido hacer la ola y vosotros sabéis que es una tarea fácil, ¿por qué no la vais a hacer? ¿Por qué alguien se puede resistir a hacerla? Pues porque se siente vulnerable, ¿no?, ante los demás. Voy a hacer el ridículo, esto es una chorrada. Entonces, cuanto más cómodos, cuanto más seguros nos sintamos en un entorno, más dispuestos estamos a correr esos riesgos, más dispuestos estamos a exponernos, y es cuando sacamos lo mejor de nosotros.
Si yo estoy aquí y tengo miedo de lo que vais a pensar vosotros de mí, no voy a poder contaros lo que os voy a contar, no voy a poder ejecutar mi papel en el máximo rendimiento posible. Y esto pasa en los equipos. Entonces, Google se dio cuenta también que esta era la clave para retención de talento. Entonces, la retención de talento que está tan complicada ahora mismo en el mundo técnico, aquí tenéis la clave. Haced equipos seguros, donde la gente se sienta segura, donde se sientan cómodos, donde no sean juzgados. Entonces, ¿cuáles son los enemigos de la seguridad psicológica? Pues celos, envidia, competitividad, faltas de respeto, injusticia, acusaciones, juicios de valor, desconfianza, wishful thinking, por poner unos ejemplos. Y me vais a decir, hombre, Miriam, pero es que esto está claro. ¿Qué nos vienes a contar aquí, no? Que hay que tener respeto a los compañeros. Sí. Pues ojo, que esto se da más de lo que pensamos y además a veces nos metemos en estas dinámicas sin darnos cuenta y no sabemos cómo salir. Y además tampoco somos del todo conscientes de que se están dando. A ver, hay gente que es más consciente y gente que es menos consciente. Pero ojo, porque esto que parece perogrullo no lo es tanto cuando estamos trabajando en grupo. Porque, como he dicho antes, influye en nuestro inconsciente y nuestro inconsciente no es fácil de controlar de manera racional. Hacer consciente el inconsciente es el primer paso para poder solucionar los problemas que surgen del propio inconsciente. ¿Y cuáles son los amigos de la seguridad psicológica? Pues confianza, jerarquía horizontal, respeto, sentimiento de pertenencia, expectativas realistas, compañerismo, todos los valores que vosotros podéis pensar racionalmente. Claro, ¿cómo voy a trabajar en un equipo que no haya compañerismo, no haya respeto, ¿no? Ya lo digo, parece obvio, pero no lo es tanto, no lo es tanto. Entonces, ¿cómo evitamos los supuestos básicos? Pues hay que buscar una dinámica de trabajo saludable para las personas que lo integran y para el grupo en conjunto. Punto 1, centrarse en la tarea, no en las personas. Punto 2, confiar por defecto. Punto 3, respetar a los individuos del grupo. Punto 4, mantener las expectativas de acuerdo a la realidad. Muy importante en tecnología. Mantener expectativas de acuerdo a la realidad. No nos vamos a flipar, no vamos a hacer cosas aquí que vuelen, no. Vamos a la tarea del día a día. Poquito a poco llegaremos a volar, pero poquito a poco. No vamos a fliparnos. Y luego estar al tanto de cuando se da un presupuesto básico y intentar hacerlo consciente. Es decir, si ahora vosotros como líderes conocéis que se dan estas cosas, podéis intentar pensar en cada equipo qué está pasando, ponerlo de manifiesto e intentar corregirlo. No es fácil, a veces no es fácil, pero lo podéis hacer si lo conocéis. Entonces, bueno, ¿me queréis hacer esta ola? Empezamos por Paula, seguimos por aquí, arriba, abajo, arriba y luego el fondo norte. Venga, Paula. Bien, bien, bien. ¿Hacemos otra?